Vamos a entrar entonces en el capítulo 13 del libro de Romanos, que sabemos que es un capítulo medio, no es que sea difícil de entender, sino que nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cómo es posible lo que dice aquí, verdad? Empieza el capítulo 13, versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que las hay por Dios han sido establecidas. Y nos preguntamos, ¿por qué tenemos que someternos cuando hay gobiernos, autoridades que son corruptas, verdad? Pero Pablo nos dice que nos tenemos que someter, y aquí en las notas que yo he estado buscando, dice que Pablo no sugiere que Dios aprueba un gobierno corrupto o funcionarios sin Dios o una legislación injusta. Algunas veces, sin embargo, en castigo por los pecados de la gente o por otras razones que solo Dios conoce, el Señor permite que gobernantes malvados asuman el poder por un tiempo. Fíjate que dice por un tiempo, como los profetas del Antiguo Testamento testificaron frecuentemente. En teoría, Dios concede autoridad para servir a fines elevados. ¿Cómo se ejerce esta autoridad? Le será requerido a quienes la han recibido. Y yo estaba viendo en Daniel, el libro de Daniel, versículo 2, 37-38, Daniel hablándole al rey Nabucodonosor. Él dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Fíjate que dice que fue Dios el que le dio a este rey, que sabemos que originalmente no era un buen rey, era malvado. Sin embargo, dice que Dios mismo le dio esa autoridad. Y nosotros nos preguntamos cómo es posible, ¿verdad? Yo recuerdo, le voy a hacer una anécdota cortita relacionada a esto, algo que sucedió hace muchos años atrás. La persona que fue la que me enseñó a recién yo convertida, pues era una mujer de oración, y en esos días iba a haber unas elecciones en Puerto Rico. Iba a haber, en Puerto Rico hay 3 partidos, pero 2 son más poderosos que el tercero. Y esos 2 habían 2 candidatos, cada uno para esos partidos. Y entonces mi amiga iba a favor de uno y el esposo de ella estaba a favor de otro. Entonces ellos se fueron la noche antes de las elecciones. Cada uno se fue a un cuarto diferente a orar por las elecciones. Y de momento mi amiga sale del cuarto y le dice a su esposo, el Señor me acaba de hablar y me acaba de dar un mensaje para este candidato, o sea, que no era el que por el cual ella estaba orando por el que a ella le gustaba. Este era el que a ella no le gustaba, pero al esposo de ella sí. Y entonces, pues él le pregunta, ¿cómo le vas a dar ese mensaje? Las elecciones son mañana. Y ella dijo, yo no sé, pero el Señor va a abrir puertas. Entonces, ella sabía. En Puerto Rico todo se sabe, es una isla pequeña, todo el mundo sabe la vida de todo el mundo. Ella sabía dónde él vivía. Él vivía en un condominio en la avenida San Patricio. El condominio Belén se llamaba el condominio. Entonces ella le dijo al esposo, tenemos que ir hasta allá, porque yo tengo que darle este mensaje a él personalmente. Ella era una mujer atrevida, o sea, tenía un denuedo tremendo. Entonces,
el esposo, como la conocía, sabía que ella, si ella decía eso era porque Dios le había dado ese mensaje, pues se montan en el carro, van a ese condominio y cuando lleguen a la puerta, en Puerto Rico los condominios tienen guardias de seguridad, portones, tú no puedes entrar así porque sí, tiene que ser que te autorice la persona a que tú vas a visitar. Y entonces, pues ella le dice al guardia que estaba en el portón de entrada, yo tengo que hablar con el licenciado Hernández Colón, se llamaba él, digo se llamaba porque ella falleció. Y entonces él le dijo, usted y como 50,000 personas más. Y ella le dijo, no, mira, yo soy fulana de tal, le da su nombre. Yo soy una servidora de Dios. Y el Señor me ha dado un mensaje para ese hombre. Resultó que el guardia de seguridad era cristiano. Y él le dijo, bueno, pues entonces la dejó entrar. Y le dijo, yo la voy a acompañar en el ascensor hacia el apartamento de él. Él vivía en un piso 15. Cuando se van a montar en el ascensor, pues, llegan al piso de él, al piso 15, y él estaba con un guardia de los que le ponen, los guardias estos que los cuidan. Estaba parado frente al ascensor porque iba a coger el ascensor para bajar. Y mi amiga, cuando se abre la puerta del ascensor, automáticamente ella lo ve de frente y ella lo agarra por un brazo y le dice, mire licenciado, yo soy fulano de tal y el Señor me ha dado un mensaje para usted. Las elecciones, él se quedó asombrado, él no sabía, esta mujer está loca, y entonces le hizo señas al guardia de seguridad para que la sacara. Y el guardia de seguridad de él la fue a agarrar por un brazo y el otro guardia de seguridad que la había acompañado a ella le dice, no, ella es una sierva de Dios, vamos a escuchar qué fue lo que Dios le dio para el licenciado. Entonces, Hernández Colón, el licenciado Hernández Colón se quedó así y le dijo, ok, apúrese, dígame lo que me tiene que decir porque yo tengo una reunión muy importante ahora. Ella le dice, pues mire, yo estaba orando en mi cuarto, el Señor me dijo que le dijera que usted va a ganar las elecciones mañana, pero él es el que lo está poniendo en esa posición. Así que usted más vale que gobierne bien, le dijo ella. Y él se quedó atónito, o sea, asombrado. Y ella le dijo, acuérdese que es Dios quien le está poniendo a usted en ese lugar. Y es a Dios a quien usted va a dar cuentas si usted falla. Y ella así mismo se volteó, se montó en el ascensor de nuevo y se fue. Al otro día fueron las elecciones y efectivamente Hernández Colón ganó las elecciones. Sirvió por 8 años, pero comenzó muy bien. De hecho, mi amiga tenía las puertas abiertas en la casa ejecutiva, nosotros le decimos la fortaleza, donde vive el gobernador, y allí ella iba todos los martes a hacer círculo de oración, porque la esposa de él, pues se hizo muy amiga de mi amiga. Y los primeros 4 años él gobernó muy bien, muy preocupado por el pueblo, pero luego se le fue el éxito a la cabeza cuando ganó el segundo término, ya cambió. ¿Y qué pasó? Perdió las próximas elecciones. Ya le hago este cuentito, porque Dios es el que pone los gobernantes. Nosotros muchas veces nos cuestionamos cómo es posible, ¿verdad?, que Dios haya puesto, por ejemplo, un Fidel Castro en Cuba, sabiendo nosotros, ¿verdad?, cómo ese pueblo ha sufrido. Pero aquí dice que nosotros nos tenemos que someter a estas, a las autoridades. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, pastora, está bien explicado, pastora. ¿Algún comentario, Leti? Hello. No,
No, no, pastora, está muy bien. Estoy escuchando cómo es impresionante, ¿verdad? Cómo, pues sí, cómo el Señor trabaja. Amén, amén. Sí. Pues el versículo 2 dice, de hecho, dice de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Eso es fuerte, o sea, son palabras fuertes. Dice que nosotros, o sea, se supone que nos sometamos, no resistamos a las personas. Y dice que aunque obedecer a las autoridades de este mundo es la regla general, un claro propósito bíblico es que deberíamos desobedecer si el gobierno llega a pecar, porque si el gobierno nos obliga a pecar, porque la lealtad hacia Dios siempre tiene que ser prioridad sobre cualquier autoridad humana. Y aquí da varios versículos, ¿verdad? Como Esther 4:16, Daniel 3:12 al 18. Da varios versículos para constatar esto. Pastora, me recuerda a estos 3 jóvenes que dice a Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? En el libro de Daniel, sí. Ajá, exactamente, que el mismo rey había decretado que se tenían que hincar ante la estatua esa, ¿no? Y pues ellos no lo hicieron porque pues claro que tenían la convicción de que ellos solamente rendirían culto al Señor y así fue, ¿verdad? Como el Señor los honró por su obediencia. Amén, amén. Sí, por eso, porque no, o sea, él los estaba obligando a hacer algo que estaba en contra de la palabra de Dios, de lo que ellos creían. Por eso es que dice que nosotros no tenemos que someternos a un gobierno que nos está exigiendo, ¿verdad? Que, por ejemplo, en Rusia, un ejemplo. Ahora Rusia pues está más abierto, pero antes Rusia era un país completamente comunista. No permitían que las personas adoraran a Dios. O sea, los cristianos tenían que esconderse para tener cultos. Yo les he hecho el cuento de una señora que fue a hablarnos, ella era rusa, y yo presidía una organización de mujeres cristianas y la invitamos a ella para que compartiera con nosotros, y ella nos contaba cómo su iglesia, se tenían que ir en Rusia es frío el invierno, es horriblemente frío, y así ellos se reunían al aire libre en los bosques, porque si los cogían, los mataban. Y entonces ellos se iban bien adentro en los bosques con esa nieve, que dice ella que era horrible el frío, pero a ellos no les importaba porque ellos querían alabar y glorificar al Señor, y así allí podían cantar bajito, pero alababan al Señor. O sea, porque en aquellos tiempos eso no era permitido, o sea, los mataban si los cogían. Así que nosotros tenemos que tener esto claro, ¿verdad? Que sí estamos llamados a someternos a las autoridades, siempre y cuando no nos exijan a nosotros hacer algo que esté en contra de la palabra de Dios y lo que nosotros creemos. Perdón. Ok, seguimos con el versículo 3. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Aquí dice, cuando funcionarios gubernamentales utilizan la fuerza para reprimir o castigar el mal, no están actuando equivocadamente. Esto a mí me chocó. Todo lo contrario, son servidores de Dios y están haciendo el bien. O sea que, fíjate que dice
que son servidores de Dios. Y yo estuve buscando por qué dice que son servidores de Dios. Si están haciendo, ¿verdad? Hay gobiernos que bueno, castigan el mal. Digo. Y después pues llegué a la conclusión que es porque Dios los puso ahí. Ellos no se pusieron en esa posición. Dios los escogió y los puso ahí con un propósito. Y porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y aquí cuando dice cuando funcionó, dice llevar la espada significa, o dice aquí que algunos estudiosos piensan que el hecho de que Dios autorice al gobierno, tengo varias notas, al gobierno como su siervo a utilizar la fuerza hasta el punto de privar a alguien de su vida, no contradice el mandamiento no matarás de Éxodo 20:13. La palabra usada en el mandamiento al referirse a no matar se refiere en la guerra, o sea, no matar, al matar en la guerra, acciones que se expresan con otras palabras en el Antiguo Testamento. O sea, aquí está un poquito confuso Dice, la palabra usada en ese mandamiento, o sea, el mandamiento de no matar, se refiere a matar en la guerra. Pero sabemos, ¿verdad?, que esto es algo también que hay grupos de personas que no creen en el ejército, en que sus miembros se anoten en el ejército, porque pues puede llegar el momento donde tengan que matar a otra persona. Pero aquí lo que quiere decir es que si es en una guerra, un soldado, por ejemplo, está en combate y tiene que matar al del otro lado. No, ahí no, ese mandamiento no matarás, no le cae, porque él está cuidando su vida, porque si él no lo mata, el otro lo va a matar a él. ¿Lo entendemos? Sí, pastora. Sí, Leti, lo entendemos. Okay, sí, pastora. Sí, ok. Pastora. Sí, dime. Dios le bendiga. Yo creo que... Ay, qué bueno. ¿Cómo estás, mi amor? Pues ahí estamos, pastora, echándole ganas. Sí, yo nada más quería dar un pequeño comentario sobre ese parte de ese mandamiento, ¿verdad? Sí. Yo creo que pienso, ¿verdad?, que también se refiere a que uno mismo no puede hacer uso de su propia vida, porque hay muchas personas que a lo mejor por un problema o circunstancias en su vida toman su vida y se suicidan. Entonces uno no tiene que atentar contra su vida porque no es nuestra. Exacto. Nuestra vida le pertenece al Señor. Amén, y yo lo que entiendo de esa parte es que el Señor nos dice no tentemos contra nuestra vida porque no es nuestra. Sí, sí, esa es otra forma de ver también. Nuestra vida nos pertenece, el Señor nos las dio, pero hay personas, ¿verdad?, que aún cristianos que se suicidan y uno se pregunta cómo es posible un cristiano. Hace unos meses atrás vimos de un pastor de una congregación aquí en Estados Unidos grande que se quitó la vida. Y mi esposo y yo decíamos, ¿cómo es posible un pastor que conoce la palabra de Dios y sabe lo que la palabra dice, se haya quitado la vida, ¿verdad? Nosotros no lo entendemos. Según lo que leímos, él estaba
bajo una depresión bien severa. Y aparentemente, por ser pastor, se avergonzaba de buscar ayuda. Y pues el orgullo a veces, ¿verdad? Pues terminó quitándose la vida. Y eso es bien triste, bien triste. Ok, vamos a seguir capítulo 4. El versículo 4 dice, vengador para castigar. Aquí usa la palabra vengador para castigar. En el capítulo 4, al final del capítulo 4 dice, vengador para castigar al que hace lo malo. Y aquí, vengador para castigar, tengo una nota que dice que algunas veces la ira de Dios utiliza el gobierno civil para castigar a quienes hacen el mal. Esto significa que los castigos civiles no se deben imponer solamente para contener el mal, sino también para castigarlo. O sea, por ejemplo, yo pienso, se me vino así a la mente, las personas que están destinadas para la silla ¿cómo le llaman? La silla eléctrica. Eléctrica, exacto, gracias, se me fue de la mente la palabra. Hay personas en las que han matado varias personas y están ahí esperando, están en turno porque los ponen en turno. Ustedes se imaginan cómo esa persona se debe sentir. Yo creo que el castigo más grande es es el saber que en cualquier momento lo van a llamar para sentarlo en esa silla eléctrica. Pienso yo que ese para mí debe ser el mayor castigo para esa persona, porque se lo sientan en la silla eléctrica y inmediatamente le ponen una inyección y ya se murió. Pero el esperar, el saber que en cualquier momento, a veces están durmiendo y los despiertan para ya llevarlo. Y yo creo que ahí ese es el peor castigo, el esperar, el saber que te van a llevar para la silla eléctrica. No sé cómo ustedes lo ven, ¿verdad? Pero para mí que ese debe ser el mayor castigo. Ok, el versículo 5, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razones del castigo, sino también por causa de la conciencia. Wow. Dice que Pablo ofrece 2 razones por las cuales debemos obedecer al gobierno. Número 1, por razones del castigo y el gobierno que el gobierno ejecuta contra quienes cometen un delito. Y número 2, por causa de la conciencia limpia que queremos mantener delante de Dios, que ha establecido el gobierno y nos manda a obedecerlo. Esta segunda razón significa que aun cuando no existe ninguna amenaza de ser arrestado o castigado, los cristianos deben obedecer estrictamente las previsiones legales. Yo pensando en esto, ¿verdad? En Puerto Rico, aquí yo no lo veo muy a menudo, pero en Puerto Rico la gente no me digo todo el mundo, o sea, no todo el mundo hace esto, pero mucho, y mayormente los jóvenes van por una vía, una carretera, y ven el semáforo que está cambiando y ya ha llegado a amarillo y está pronto a cambiar para rojo. En vez de pararse, nosotros dicen se comió la luz, o sea, porque se lleva la luz, o sea, no para. La luz cambiando a rojo y ellos siguen. Y esto ha ocasionado montones de accidentes donde personas han perdido la vida porque como que no tienen esa temeridad a Dios. O sea,
la mayoría que lo hacen son jóvenes, no son, los adultos pues son más conscientes, pero los jóvenes se creen, ¿verdad?, que van a vivir eternamente. Y cada vez que yo veía eso en la carretera, a mí yo me ponía grave. Yo le decía a mi hijo, cuando tú estés manejando, tú acuérdate siempre que cuando veas que la luz ya está poniéndose amarilla, tú te detienes. No pases la luz roja por nada del mundo. Yo siempre le decía a mi hijo eso. Pero o sea que la palabra es clara. Muchas veces, ¿verdad?, no entendemos el por qué nosotros tenemos que someternos a ciertas cosas que el gobierno nos exige, pero Dios lo puso ahí a esa persona que está dirigiendo esa nación o esta nación en la cual vivimos, ¿verdad? Y nosotros tenemos que acatar esas leyes. Dice, perdón, pues por versículo 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. O sea, pagáis los tributos. Esto se refiere a los taxes. O sea, aquí en Estados Unidos y en Puerto Rico y no sé si en México, pero hay que pagar los tributos, hay que pagar los taxes. Y mucha gente evade esa responsabilidad. O sea, no piensan que si no les gusta el gobierno, ¿por qué yo voy a pagar los tributos si yo no me gusta este gobierno? O sea, no se trata si te gusta o no. Dice aquí que nosotros tenemos que pagar los tributos. Acuérdense lo que dijo el mismo Señor Jesús, al ser lo que es del César. O sea, que nosotros como ciudadanos responsables tenemos que pagar los tributos. Y no se trata de si quiero o no quiero, es un deber. Como ciudadanos de este estado, nos quejamos de que las carreteras están inservibles, pero cuando van a subir los taxes para poder arreglar las carreteras, no queremos pagarlos. Las elecciones pasadas creo que fue que la gobernadora de aquí, de Michigan, quería subir los taxes para poder arreglar la carretera, y mucha gente no pagó eso, o sea, no aprobó esa ley que ella estaba sometiendo. ¿Por qué? Pues porque no querían pagar los taxes, no querían que le subieran los tributos. Así que tenemos que tener conciencia de que si vivimos aquí, en esta ciudad, nosotros somos responsables de pagar lo que se supone que paguemos. Digo, esto es al alcance, esto no tiene nada que ver con lo que estoy enseñando. Es que como dice aquí, ¿verdad?, que pues por esto pagáis también los tributos, porque dice el 7, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. O sea, vuelve aquí y menciona, ¿verdad?, los impuestos, que era lo que yo me estaba refiriendo, los impuestos, que tenemos que pagar los impuestos. El 8. ¿Algún comentario? No, pastora, todo está entendible. Todo está muy bien, pastora. Perfecto. Sí. Gracias, Mari. Aquí tengo una notita del versículo 7 que fue el que acabamos de leer, de pagar a todos los que debéis. Dice, tanto Pablo como Jesús instan a los creyentes a pagar el impuesto exigido por el gobierno romano. Aquí se está refiriendo, ¿verdad?, al gobierno romano, pero aplica al gobierno de aquí, que ciertamente no era inocente ni justo en todas sus acciones. Al igual que con todos los mandamientos de Dios, debemos de obedecer en esto con alegría,
no a regañadines, no a regañadientes. Cada vez que nos sintamos desalentados con con las imperfecciones de nuestro gobierno o atribulados a causa de las cargas impositivas que éste nos impone, haríamos bien en recordar que la alternativa a ello es la anarquía, que es mucho peor. Wow. O sea que nosotros vuelven y nos enfatizan que nosotros tenemos que obedecer las leyes que el gobierno impone, excepto, como dijimos al principio, aquellas que estén en contra de la palabra de Dios. Okay. El versículo 8, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Esto me gustó mucho. Nosotros tenemos que amarnos unos a los otros, y me gustó mucho que Leti puso hoy en el chat de nosotras las mujeres, de que oremos las unas por las otras, porque hay muchas personas que están enfermas de COVID y de los nuevos variantes. Y me gustó porque ella no solamente está pensando en su familia, ella está pensando en todos. O sea, así debemos ser. Ese es el verdadero amor de Dios, cuando nosotros anteponemos lo nuestro por los demás, como Jesús, ¿verdad? Que fue el ejemplo, que por amor se sometió a la cruz. Y yo pienso que más, qué prueba de amor más grande, yo creo que no la hay. Así que de esta manera, o sea, nosotros debemos pues también amarnos los unos a los otros. Versículo 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Wow, qué lindo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Fíjate que antepone todo esto otro. Dice, no adulterarás, no matarás, o sea, que está hablando de cosas mayores, grandes, pero sin embargo dice que se antepone, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, o sea, se resume todo esto en que nosotros nos debemos amar unos al prójimo como a nosotros mismos. Yo tengo que amar a Mari como me amo yo, y a cualquiera una de ustedes, pues yo las tengo que amar como me amo yo a mí misma. Y como yo me amo, pues no, ¿verdad? Me cuido, estoy pendiente a mí, oro por mí. Pues así mismo yo tengo que hacer con cada una de ustedes, con cada persona que Dios pone a mi lado. ¿Algún comentario en cuanto a esto? Pastor, ahora sí que como la misma palabra lo dice, ¿verdad? Que el amor es preeminente, ¿verdad? Ajá. Porque también lo miramos en Primera de Corintios 13, como nos dice que el amor es sufrido, benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, y todas esas cualidades del amor, o cómo se podría decir, no sé qué otra palabra usar, ¿verdad? Para describirlo como lo describe la palabra. Y yo creo que realmente sí, el amor que de Dios, ¿verdad? En nuestro corazón estuviera realmente como Dios quiere en nuestros corazones, yo creo que realmente este mundo fuera diferente. Completamente diferente. Completamente diferente, ¿verdad? La historia de la tierra sería completamente diferente, porque pues ahora sí que el amor es
dice la palabra que la fe, la esperanza, pero el amor es el que está por encima de todo eso. Exactamente. Dice aquí tengo una notita que dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, que fue lo que dice aquí Pablo, ¿verdad? Y si realmente comprendemos y seguimos el mandamiento de amor al prójimo, cumpliríamos todos los deberes sociales, especialmente aquellos mandamientos que tienen que ver con las relaciones humanas. O sea, pero qué difícil se nos hace, ¿verdad? Usualmente amamos a los que son fáciles de amar. Hay personas que o a son los bien que nos fáciles. aman o a los que nos aman, ¿no? Exacto. Yo le digo a Elisa que ella es bien fácil de amar. Tú, Leti, eres bien fácil de amar. Mari es bien fácil de amar. Y Josefina igual. O sea, siempre tienen algo que a uno le agrada y que uno le coge cariño fácil. Jamie para mí es bien especial también, y yo las amo, yo le digo a mi esposo, yo te amo tanto a esas muchachas, y él me dice, sí, yo lo sé, se nota, pero sí, es así, yo las amo, o sea, y yo pienso que, como dice Leti, ¿qué mundo tan diferente sería si nos amáramos así, los unos por los otros? Cada vez que alguien se enferma, pues siempre hay alguien que dice, vamos a orar por tal y tal persona que está enferma. Hoy mismo, yo tengo una amiga en Puerto Rico, se llama Vilma, que yo la amo como si fuera mi hermana. Y la mamá de ella es bien mayor, ya tiene sobre 90 años. Y hoy ella me mandó un mensajito por texto que por favor cubriera a su mamá en oración porque le iban a tener que poner un marcapasos porque tenía la presión demasiado de alta y y estaba convulsionando 2 veces convulsiones y entonces la tenían ya preparando para meterla en el quirófano para curarla. Y ella me mandó, ay Mirti, por favor, manténgame a mí en oración. Y yo sentí como cuando le dije a mi esposo, ay mira lo que Vilma me está pidiendo, que su mami la van a operar del corazón. Y ya yo estaba llorando. O sea, Carlos me dice, pero ¿por qué tú estás llorando? Y digo, ay, porque yo siento como si fuera mi propia mamá la que está pasando por esto. Y Carlos me dice, tú sabes, Mirti, que así debe de ser. Cuando alguien nos pide que oremos por algo, nosotros debemos sentir como que somos nosotros los que estamos en necesidad de oración. Y así mismito yo me sentía como que, estuve llorando un rato, orando por ella, orando por esa señora, porque esa señora le dio un derrame cerebral hace ya, como yo diría, como 15 años o tal vez más, y tiene un lado paralizado. Una señora preciosa, y las hijas la tienen siempre como si fuera una muñequita, bien peinadita, arregladita, perfumada, o sea que ellas la aman tanto. Y yo siento ese amor, esa ternura por esa señora. Y hoy pues estuve intercediendo por ella y orando por ella, pero gloria al Señor, salió bien. Vilma a las 5:15 me mandó un mensaje diciéndome que ya había salido de la operación y que estaba en recuperación. Pero así debe ser nuestro amor, las unas por las otras. Pero si seguimos hablando de ese tema, no terminamos, así que vamos a seguir. Versículo 9, hablamos del amor. Entonces, el 10 dice, el amor no hace amar al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor, ya esto, ¿verdad? Lo dijimos. Y el 11, y
esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Voy a leer hasta el 14. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. A mí me gusta cómo Pablo habla, o sea, cómo él se expresa, porque es tan claro. Aquí dice, Pablo insiste en una norma moral elevada de conducta, teniendo especialmente en cuenta que la proximidad del regreso del Señor, cuando se consumará nuestra salvación, que se acerca, o sea, que nosotros no podemos seguir viviendo sin tener esto en mente, o sea, que nuestra conducta, nuestras acciones, todos deben ser pensando en agradar al Señor, o sea, que nosotras tengamos presente que el Señor está por venir, no sabemos cuándo, pero no importa que no sepamos. Tenemos que pensar que puede ser esta noche, puede ser mañana, o sea, y vivir de acuerdo a eso. Dice que el camino de la excelencia moral lleva 2 vías. La positiva es que debemos vestirnos del Señor Jesucristo, someternos a su voluntad, aceptar sus normas morales, vivir en constante compañerismo con Él y depender de su fuerza. O sea, esta es la positiva. La negativa, no debemos hacer provisión para los deseos de la carne, sus reclamos y apetitos. O sea, aquí tenemos a Gálatas 5:16 que dice, digo pues, andad en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque sabemos, ¿verdad?, que los deseos de la carne están en contra del espíritu. Y es fácil, la carne siempre nos está pidiendo, a veces, ¿verdad? Pero a veces comemos de más porque la carne quiere, o hacemos cosas que están en contra del espíritu. Y por eso es que es tan importante que como hijas de Dios nosotros nos comportemos conforme a como el Señor espera de nosotros. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Él es nuestro guía. Él es el que nos redarguye ¿cuántas de nosotros no hemos sentido, verdad, que hemos hecho algo y de momento, sentimos como que algo nos dice, hiciste mal. ¿Verdad? ¿Quién lo ha sentido? Yo sé que yo lo he sentido en muchas ocasiones. Amén, sí, claro. ¿Verdad que si a veces decimos algo y ¿por qué yo dije eso? O sea que es la carne hablando, es la carne que quiere irse por encima del espíritu. Y nosotras tenemos que aprender a doblegar esa carne y dejar que sea el espíritu al que obedezcamos. O sea, que Pablo es bien claro, a mí me encanta cómo él a veces nos regaña, ¿verdad? Porque aquí pues son palabras fuertes. Cuando él nos dice que no satisfagáis los deseos de la carne, o sea, porque pues es fácil, la carne siempre está pidiendo lo que no conviene. A mí me encantan los dulces, ustedes lo saben, y ahora en Navidad, pues a mi hija, como ella trabaja en una oficina que hay mucha gente y ella es jefa, pues todos los empleados le mandaron dulces y dulces y dulces y dulces. Y canasta, todos los días llegaba algo y todo tenía dulce.
Y mi hija me decía, mira mami, lo que te gusta. Y yo tenía que verdaderamente someter la carne, porque si me dejaba llevar, me comía todos los dulces, porque el cuerpo me lo pide. En Puerto Rico hay un comercial de televisión acerca de una cerveza, y te enseñan una cerveza, un vaso de cerveza con la espumita chorreando así, y el vaso como bien sudado, o sea, como, y se ve tan rico. Y entonces el comercial dice, tómatela, tu cuerpo te lo pide. Y así me senté yo con los dulces, así me senté yo con los dulces, ay, el cuerpo me lo pide. Pero yo tenía que yo misma hablarme, Mirti, no debes, no deben. Y pues me hubiera pedido mi dirección, pastor. Yo sé, Betty, pero mira, entonces para colmo, mi nieta está trabajando, o sea, tiene un trabajo muy bueno, y este es el primer año que ella le regala a todo el mundo aquí en la familia de Navidad. Pues adivinen lo que me regaló a mí. Dulces. Chocolate por montones. ¿A qué le llama mantecada, pastor, a usted? Yo lo he escuchado, que es nieve, ice cream. El mantecado es de nieve, sí, que esa es otra nieve. debilidad. Llevaba ya como más de una semana sin comer mantecado. Y todos los días yo pensaba, me tengo ganas de comerlo. Pero yo misma me decía, no vas a comer mantecado hoy. Pero antes de ayer, abro el freezer para sacar otra cosa y ahí es el mantecado y me decía, cómeme. Y de verdad que cogí un poquito, yo misma no se pudo resistir. No pude, no, porque ya llevaba más de una semana y eso para mí es un récord. Bueno, wow. Terminamos con el capítulo 13. Yo encontré que estuvo sumamente interesante, no sé ustedes. Amén. Sí, pastora. Sí, o sea, esto de que tenemos que someter a las autoridades, de verdad que es fuerte, porque como les dije, a veces los gobiernos, ¿verdad?, no son de nuestro agrado, pero dice que tenemos que someternos. Pastora, pues es como someternos a Dios, porque Dios es nuestra autoridad suprema. Exacto. Ajá, es así mismo es. Yo creo que aquí como dice el versículo 11 que cada vez se acerca más a nosotros nuestra salvación, ¿verdad? Y cada vez estamos viendo más también la corrupción, como lo dice otra porción de la escritura, donde dice, ¿verdad?, que la violencia se aumentará y el amor, y habla igualmente del amor, y el amor de muchos se enfriará, ¿verdad? Sí, entonces habla claramente ahí, ¿verdad? Porque estamos viendo ahora, ¿verdad?, más corrupción que nunca, o a lo mejor la hubo porque pues en otros tiempos igual, ¿verdad? La corrupción de las autoridades y de todo eso, pues sí nos entristece muchas veces y muchas veces nos pone en descontento, ¿verdad? Porque decimos, ¿cómo es posible que pasen estas cosas? Y nos entristecemos y muchas veces hasta nos enojamos, pero ahora sí que nos toca ir con el Señor y dejarle todo esto, ¿no? Dejárselo a Él. Y porque realmente estas personas que están en autoridad van a dar cuentas al Señor. Cada policía, cada persona que está en autoridad, puesto que está en autoridad porque el Señor lo permitió, darán cuentas al Señor de su puesto.
Ajá, eso también aplica a nosotros como líderes de la iglesia. Tenemos nosotros, sí, los pastores, los líderes de iglesia, todo esto aplica a nosotros, o sea, eso en el gobierno. Nosotros tenemos que dar cuenta ante el Señor, los pastores, por las ovejas que Él puso a su cuidado, cómo las cuidaste o las descuidaste. O sea, nosotros como líderes, también las personas que están bajo nosotros tenemos que ser ejemplo para esas personas. No, ¿verdad? Muchas veces, pues, no es que seamos perfectos, porque nadie es perfecto y el Señor no espera que seamos perfectos. Él conoce que somos débiles y Él sabe nuestras debilidades, pero tenemos que nosotros siempre tener eso presente. O sea, ¿qué ejemplo le estoy yo dando a las personas que están bajo de mí? O sea, ¿cómo yo me estoy comportando? Porque hay personas que en la iglesia son, oh, gloria a Dios, aleluya, y en la casa son otra cosa. Y nosotros, y aún líderes, yo conozco de pastores que en la casa, en la iglesia eran los más santos y los más gestos, y en la casa maltrataban a la esposa, a los hijos, y de todo eso nosotros tenemos que dar cuenta al Señor. Y no podemos señalar, o sea, porque somos bien prestos a estar señalando aquel cómo se está comportando. O sea, y ustedes saben que mi esposo tiene un dicho que dice que cuando tú señalas, hay un dedo que señala, pero hay 4 que señalan hacia ti. O sea que tenemos que estar bien al tanto de esto, o sea, nuestro comportamiento, cómo el Señor nos va a juzgar con nuestras palabras, aún lo que hablamos, lo que decimos. Esto es grande, o sea que por cada palabra que salga de nuestra boca vamos a dar cuenta. Wow. Así es, sí es cierto, pastora, y como dice usted y también como dice Leti, o sea, todas las personas que están en autoridad, o sea, no deberían de abusar de su poder, del poder Exacto. que Dios les ha dado aquí en la tierra. Eso es así. Mire, pastora, yo ahora que estuve de vacaciones, ¿verdad? Allá en México con mi familia, tuve la oportunidad de pasar, ¿verdad? Saludar a personas que conocía ya de antes de años, y de ver el comportamiento de las personas de allí de mi comunidad. Es como un pueblo chiquito donde todas las personas se conocen, ¿verdad? Y tuve la oportunidad de darme cuenta que entre más crecemos en el Señor y entre más estamos cerca del Señor, entre más nos conectamos con el Señor nos abre más nuestros ojos para darnos cuenta de toda la maldad que hay en el mundo, de todo el egoísmo que hay en las personas que no quieren al Señor en su corazón. Y también me di cuenta de la forma en que el Señor ha ido moldeando nuestro corazón. Amén. Porque me pasó que iba yo por la calle, ¿verdad? Era temprano, no, ya era tardecillo. Iba un señor, allá acostumbran pues todavía pasar por en medio de las calles con sus vacas, sus burros, sus caballos, ¿verdad? Y me tocó encontrarme con un señor que traía 4 caballos, y el señor iba a entrar a un callejón angosto, pero de ese callejón iba saliendo una camioneta, y el señor estaba allí parado, atrancado, que no hallaba por dónde hacerse, ¿verdad? Y yo estaba saludando a una persona que me encontró en el camino. Y me dice el señor bien enojado, apúrate a pasar, que tengo que moverme porque aquí está saliendo la camioneta. Y entonces como que en el momento en el que me habló de esa manera, como enojado, como que me empecé como que a sentirme un poco irritada, ¿verdad? Y a lo mejor en mi yo anterior pude haberle respondido igualmente, pero simplemente le dije, no, pues está bien, señor, pero cálmense, no se estrese. Y dice, pero no ves que tengo que moverme, dice, y te quedas ahí parada. Le digo, sí, pero pues ya cálmense, no se estrese, hay tiempo para todo, le va a hacer daño. Y se quedó diciendo un montón de cosas, y yo me fui bien tranquila para mi casa, y
Y ya cuando iba yo en el camino me quedé pensando cómo las personas se irritan bien fácil de una manera que Sí, a lo mejor en el tiempo de nosotros, ¿verdad? A lo mejor también hacíamos teníamos lo ese mismo, a lo sentir. mejor. Ujú, ujú. Así es. Y yo por más que a lo mejor, pues a lo mejor me debía haber callado y me debía haber pasado, ¿verdad? Pero al mismo tiempo digo, pues no se lo dije ni molesta ni nada, a lo mejor se le quedó en su corazón de pensar, de decir, pues no me tengo que enojar o así pues. Y es donde uno se da cuenta que entre más uno está cerca del Señor, o el Señor nos abre el entendimiento para ver el nivel de maldad que hay en el mundo. Amén, amén. Para nosotros darnos cuenta cuán hermoso ha sido el Señor y cuán paciente y pacífico ha sido con nosotros, porque nos ha transformado el corazón, nos ha devuelto ahora sí que una vista espiritual que no teníamos antes. Eso es así, Jamie. Eso es así. Y también cuánta responsabilidad tenemos, ¿no? Sí. Porque es eso, hace rato platicaba con Yasmín, ¿verdad? La palabra dice al que mucho se le da, mucho se le requiere. ajá, claro que sí. Y nosotros como pueblo de Dios, yo creo que también Pedro lo dice, ¿verdad? Más vale no hubiera sabido que haber sabido y regresarte a ser lo que eras, ¿no? Entonces, es eso, nosotros como hijos e hijas de Dios tenemos esa responsabilidad, porque así como dijo la pastora ahorita, este capítulo habla de la autoridad, pero es verdad, en la iglesia también tenemos hay autoridades, se podría decir, ¿no? Y somos muy somos responsables de estar donde el Señor nos ha puesto. Y eso yo creo que tenemos que meditarlo, ¿verdad? Y acordarnos una y otra vez, cada circunstancia que se nos presenta en nuestra vida, que seamos conscientes de que ya no se va a hablar, por ejemplo, del Leti, sino del Señor, ¿verdad? Porque somos sus representantes en esta tierra. Entonces, hay cosas que yo sí siempre, gracias a Dios, porque yo creo que es el Señor, ¿verdad? El Espíritu Santo, que siempre sí pone así como en mi mente, ¿verdad? El recordar que ya no soy yo, sino es Él. Y como dijo la pastora de hace rato, hay veces que decimos cosas, hacemos cosas, o hay veces no hacemos cosas, ¿verdad? Que debemos de hacer, y entonces el Espíritu Santo sí viene y nos dice, mira, aquí y aquí, ¿no? Entonces eso es importante, bien importante. Al menos yo así lo veo, no sé, ¿verdad? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Sí, así debo. Pero fíjate que eso es parte del crecimiento espiritual, porque eso demuestra que estás creciendo, estás madurando. Porque muchas veces hay gente que lleva años y años en el evangelio, pero no maduran espiritualmente, siguen siendo bebés. O sea, y nosotras como líderes o como miembros de la iglesia, punto. O sea, tenemos una responsabilidad. El apóstol Pablo en alguna parte, no me acuerdo ahora el versículo, pero él dice que nosotros somos cartas abiertas. O sea, que las personas están leyendo. O sea, ¿qué es lo que leen? Pues ahí es que está o sea, ¿qué nosotros estamos modelándole a estas personas? O sea, yo o sea, Mirti, ¿qué ven las personas en mí cuando me oyen hablar o cuando me conocen? O sea, ¿qué ellos están leyendo? ¿Están viendo a Jesús en mí? Eso es algo que yo siempre estoy consciente desde que yo vine al Señor. Para mí esto siempre ha sido bien importante. ¿Qué testimonio yo estoy dando? En mis palabras, en mis actuaciones, en mi forma de ser. O sea, ¿están viendo la gente a Jesús en mí? O sencillamente ven a Mirti, la carne. O sea, y para mí eso es bien, es algo que siempre tengo presente. El otro día estuve hablando con una amiga mía que es pastora también,
la que vive en la Florida, y de vez en cuando nos llamamos y estamos ahora hablando, porque como no nos vemos, pues hablamos por teléfono así de vez en cuando. Y estábamos tocando ese mismo tema, porque las dos salimos a partir de una iglesia. Éramos de la misma iglesia por muchos años, 12 años y medio. Y estábamos hablando de cómo, lo mucho que aprendimos mientras estuvimos en esa iglesia. El pastor, lo mucho que nos enseñó. Y ella me estaba diciendo, fíjate, de esa iglesia han salido tantas y tantas personas a pastorear. O sea, que habla bien de la iglesia, o sea, de los pastores, que el pastor fue un buen ejemplo, o sea, nos enseñó bien. Y estamos hablando de eso, de cómo nosotros, pues, qué es lo que la gente lee en nosotros cuando nos ve, cuando nos escucha. Y es algo que, pues, no, tenemos que pensar así, tenemos que no pensar en nosotros como personas, sino como embajadores del Señor, representantes de Él aquí en la tierra.